Hi guys, today we have past progressive or past continuous. So let's start with this picture. As you can see in this picture, como pueden ver esta imagen, la hemos escrito o hemos hablado en presente continuo cuando describimos lo que está pasando. Like there are two children, they are playing on the computer. Okay, so now we're going to talk about in past. Vamos a cambiarlo, algo que ya está en pasado, un periodo o una acción que estuvo en un periodo de tiempo, pero en pasado. So in this case, we have the children were playing on the computer yesterday at 8 a.m. Okay, digamos que esas acciones ya quedaron atrás, se quedaron en el pasado y fue algo que estuvieron realizando. So in this second photo, we have the girl was having a presentation when I took a picture of her. So what we have here is called past continuous or past progressive. So we're going to break them down to explain the grammar. First, we have the form of the verb to be. This is something that you really need to remember. Es algo que necesitan recordar. Nuevamente el verbo to be. En esta ocasión lo vamos a utilizar en pasado. So here we have two forms. The first one is was. And we have this sentence, I was studying last night. Then we have were. And they were playing outside when the rain fell. ¿Ok? Aquí volvemos a recordar el uso de was y were. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Let's remember that we have to use was with I, she, he, and it. And we have were with this personal pronoun that we have you, we, and they. The form of the past continuous is really easy. Vamos, es muy sencillo, es fácil. Sabemos que necesitamos el verbo to be, ya vimos las dos formas. Then plus we have the verb with ing. Con ing los verbos, esos verbos se llaman gerundio. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo por aquí? The pupils were singing and dancing this morning. Los alumnos estaban, es por eso que dice el verbo to be, y en esta ocasión va a estar en pasado, singing, cantando, and dancing, ¿ok? Entonces, necesitamos el gerundio para dejar el verbo cantando, bailando, le agregamos ing a esos verbos junto con el verbo to be. Entonces, here we have the past continuous or past progressive. This is the first use that we're going to see. First, we have the specific time. Cuando tenemos un tiempo, cuando mencionamos algo, en este caso, el momento específico, mencionamos la hora. Por ejemplo, last night at 6 p.m. I was eating dinner. Aquí mencioné la hora. Algo que no pasa en pasado simple es que en pasado simple no mencionamos el tiempo. Decimos cuándo lo realizamos y ahí quedó. El tiempo fue corto. En pasado progresivo, si vamos a mencionar la hora exacta, vamos a cambiar esa oración en pasado continuo. I was eating dinner. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. And then we had yesterday at 6 p.m. My mom was making the breakfast. Okay, as you can see, we have 6 p.m., 5 p.m. So this is the first use. Aquí es el primer uso. Pasado continuo o progresivo es muy sencillo. Nada más tienen que identificar cuándo utilizarlo. Y este es el primer uso. Cuando ustedes mencionen la hora, el momento exacto, entonces cambian a pasado progresivo. The verb to be and the verb with ing at the end. Okay, that's called gerund. The first use, el primer uso. Para preguntas, fíjense que was es nuestro verbo auxiliar por ahí. Entonces, vamos a manejar la forma del verbo to be para preguntar. En este caso, vamos a pasarlo antes del sujeto, que es algo que ya conocemos. En preguntas, entonces, ¿cómo tenemos aquí tres preguntas? What were you doing yesterday at 3 p.m.? Y tengo mi respuesta. I was having fun with my family. Number two, what were you doing yesterday at 9 p.m.?
I was practicing English online. And number 3, what was your mom doing yesterday at 9 p.m.? She was sewing a blouse. En las preguntas, fíjense que depende de las personas. La gramática y la forma que ya vimos del verbo to be lo van a tener que respetar. Con quién usamos was, con quién usamos were. Y cuando es pregunta, recuerden que va antes. Y si voy a negar algo que no hice, que no estaba haciendo en ese momento, también puedo negarlo. En ese caso, el verbo to be es el que va a negar. Por ejemplo, yesterday at 3 p.m., I wasn't watching TV. I was having fun with my family, playing in the garden, por ejemplo. ¿Okay? No estaba viendo tele, estaba teniendo un buen momento con la familia, jugando en el jardín. ¿Okay? Entonces, podemos negarlo, podemos afirmar, podemos preguntar en este tiempo. Respetamos a las personas, no olviden eso. Y then we have the simple past. Aquí nos va a servir el pasado simple para el siguiente uso. We have simple past, and you have to remember with the affirmative tense, we have I, she, we, whatever. Aquí con cualquier persona necesitamos el verbo en pasado. Like, I made a cake last night. She did homework 3 years ago. Fíjense que aquí no mencionamos ni el tiempo exacto y es algo que ya quedó hacia atrás. Y tenemos aquí los verbos en pasado. Recuerden que solamente cuando afirmamos esa lista de verbos que está en pasado nos va a servir aquí, solamente en la forma afirmativa. Vuelvo a recordar, porque en la forma negativa, lo que tenemos en la forma negativa, I, she did not make, o I didn't make a cake last night. La primera oración, perdón. I didn't make a cake last night, o I did not make. O she did not do homework three days ago, o she didn't do homework 3 days ago. Aquí recuerden que en la forma negativa ya tenemos el auxiliar did. En ese caso, did ya está el pasado, es el pasado de do, como auxiliar también en presente. Entonces, didn't ya está en pasado. Fíjense que los verbos no pueden cambiar. For question, we have to use the auxiliary. Why? Because here we don't have the verb to be. Aquí no tenemos el verbo to be, tenemos otros verbos, recuerden, que necesitamos ese auxiliar que no tenemos en español. En inglés lo vamos a utilizar para identificar o para mencionar el tiempo en el que estamos. Si la pregunta está en pasado, es simple, entonces necesitamos did, la persona. Y el verbo que no va a cambiar. Okay? So the first question is, did I make a cake last night? The second one, did she do homework 3 days ago? Okay. Aquí pueden identificar que no estamos cambiando los verbos en pasado, repito, porque el auxiliar ya está en pasado. Para la forma afirmativa necesitamos los verbos en pasado y para eso tenemos que recordar y poner en práctica y leer más para que se nos vaya quedando los verbos en pasado. So here we have some verbs. We have have. What's the past of have? We have had, go, went, eat, ate, drink, drank, and so on. Okay. This is we have irregular verbs, okay? Aquí tenemos los verbos irregulares porque cambian estos verbos. Y the second way, la segunda forma tenemos called, watched, and wished. Okay? So we have regular verbs. Aquí los verbos regulares. Son sencillos, sabemos que agregamos ed al final, lo único que es un poquito complicado es la pronunciación, solamente les pido que sigan practicando. Ok, ¿por qué repito esto en pasado simple? Porque el segundo uso de este tiempo, pasado continuo, pasado progresivo, past continuous o past progressive, we have to use simple past, tenemos que utilizar el pasado simple nuevamente. En el segundo uso se llama interrupted actions. For example, I was walking home when it started to rain. We were watching a movie when she called. Okay, so here we can see the use of the simple past. Aquí volvemos a ver el uso del pasado simple otra vez. Y fíjense que también tenemos pasado continuo. I was walking, we were watching. Y tenemos ahí started, called. Entonces, ¿en qué momento vamos a utilizar estos verbos en pasado y cuando en pasado continuo? Vamos a tener los ejemplos por aquí.
Here we have a photo. My friends and I were discussing a topic. Okay, so this is the first sentence. Algo que está pasando, estamos discutiendo un tema en ese momento. Y tenemos otra oración en su lado izquierdo, on the left side. We have somebody called us for a photo. Tenemos dos oraciones por acá, ¿sí? Uno, fíjense que está en pasado progresivo y otro está en pasado simple. ¿Cómo vamos a unir estas dos oraciones? Lo podemos unir con la palabra when. Entonces, si tenemos esta palabra, estamos uniendo esta información y al final tendremos, my friends and I were discussing a topic when somebody called us for a photo. Okay, so we have the full sentence. Aquí ya lo tenemos todo. Okay, so let's discuss them. Okay, so here, let's discuss this sentence. I was walking to school. So this is the first sentence. We have this sentence in past progressive. Lo tenemos en pasado progresivo. ¿Por qué? Porque yo estaba caminando hacia la escuela. Es un proceso, es una actividad que lleva tiempo, necesito un periodo de tiempo más largo por ahí. Y después tengo la siguiente oración. Bueno, aquí vamos a analizar un poquito lo que tenemos. I was walking to school. The first thing, remember to use the verb to be. This is the verb to be as auxiliary. And we have was and were. Then we have the gerund, okay, ing. Muchas veces se nos queda el uso de ing, pero olvidamos el verbo to be. Entonces, para que esté completa la oración, no olviden utilizar el verbo to be para decir yo estaba caminando, o tú estabas caminando, o nosotros estábamos caminando. Si no utilizamos el verbo to be, recuerden que va a decir solo yo caminando, tú caminando, y no está completa la oración. And then we have the second sentence, it started to rain. Empezó a llover. Esta es una segunda oración. Fíjense que aquí está completa, ¿no? Pero vamos a unirla con la palabra when para tener I was walking to school when it started to rain. ¿Qué es lo que pasó? Que yo estaba caminando a la escuela o hacia la escuela y la oración que tengo por ahí, primero tengo when porque yo conecto la siguiente oración porque esa se llama una acción que es una acción que interrumpe, acción that interrupted, ¿ok? Esa es la acción, empezó a llover, yo estaba caminando cuando empezó a llover, entonces cuando empezó a llover me interrumpió la actividad que estaba llevando a cabo. Puede ser que en ese momento haya iniciado a correr, o sea, inicié a correr o para evitar la lluvia y pues me interrumpió prácticamente la oración que está en pasado simple, es la oración que interrumpe la acción que estaba en proceso. Bien, here we have two sentences again. My students were reading, okay? Ahí estaban leyendo los alumnos. Estaban leyendo su libro, su tarea, viendo qué hacer. Y es un periodo que se está llevando a cabo, largo, ¿no? Pero ¿qué pasó? I asked to look at the camera. When I asked to look at the camera, los alumnos estaban leyendo cuando pedí que vean hacia la cámara, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Que dejaron de leer y miraron hacia la cámara. Entonces, lo que tengo aquí es una acción larga, como les dije. The longer action, lo que va en proceso o en progreso, lo que estaba llevando hacia cabo, es más larga. En cambio, el pasado simple que tengo ahí es una acción más corta, ¿sí? Porque miren a la cámara. Entonces, esa acción se da en el momento, se da muy, muy rápido. Y para poder conectar todo esto, necesito la palabra when. Fíjense cómo armo una oración en pasado progresivo y armo otra oración en pasado simple. Y lo voy a unir con la palabra when, ¿de acuerdo? La acción más larga,
repito, la que está en pasado progresivo y la acción corta en pasado simple. Y ahí van a poner en práctica nuevamente los verbos en pasado, si lo necesitan. La gramática del pasado simple no va a cambiar, solamente tienen que aplicar la regla nuevamente. El pasado progresivo tampoco cambia, solamente tienen que recordar el uso del verbo to be nuevamente y no olvidar ing en los verbos para los gerundios. Para que tengamos esto, my students were reading when I asked to look at the camera. Mis alumnos estaban leyendo cuando pedí que vean a la cámara. ¿Okay? Entonces, los interrumpí. Prácticamente yo interrumpí su acción que se estaba llevando a cabo en ese momento. So, that's it. This is past progressive or past continuous. It's not difficult to use. No es difícil de usar, solamente hay que saber cuándo. ¿Okay? Entonces, recordamos, cuando tenemos el tiempo, mencionamos la hora, el momento, y cuando estamos interrumpiendo o algo, ¿no? Utilizamos ahí pasado simple para interrumpir la acción que se estaba llevando en ese momento. So, that's it. Thank you very much. Have a nice day.